8 de octubre de 1879, 8:30 de la mañana, Punta Angamos, en la costa de la entonces Bolivia. El aire es frío, cortante y huele a salitre, al humo del carbón que alimenta las calderas y a la tensión palpable de una cacería de 6 meses que está a punto de terminar. El sol de la mañana apenas desgarra la Camanchaca, esa neblina densa y fantasmal del Pacífico. A bordo del legendario monitor Huáscar, un vigía aprieta los ojos y enfoca su catalejo hacia el horizonte norte. Lo que ve le congela la sangre en las venas. No son rocas, no son barcos mercantes. Son 3 humos negros, densos, que se acercan con una velocidad siniestra. En ese preciso instante, desde el sur, otras 3 columnas de humo anuncian la otra mitad de la trampa. El silencio de la mañana se rompe con una orden que resuena en la cubierta de hierro, zafarrancho de combate. No es un ejercicio, no es una pesadilla. Es la escuadra chilena al completo, y han venido a cazar al león. Lo que está a punto de ocurrir en las próximas horas se convertirá en la epopeya más grande y trágica de la historia naval del Perú. Un relato de honor y sacrificio que desafía toda lógica militar y sentido común. Si buscas en los libros Combate de Angamos, encontrarás los hechos fríos, las cifras, las bajas. Pero aquí, compatriota, vas a sentir el estruendo. Esta es la batalla donde la realidad superó a la ficción. El día en que un pequeño monitor, el David de nuestro mar, decidió enfrentar a los Goliaths de acero que venían a devorarlo. Para que el mundo entienda de qué estamos hablando, hoy narramos el enfrentamiento naval más desigual de nuestra historia, donde la estrategia, el coraje bajo el fuego y la nobleza de un hombre inmortal cambiaron para siempre el alma de nuestra nación. Bienvenidos al altar de gloria de Angamos. Para entender por qué esto era una sentencia de muerte, tenemos que mirar los números. Y los números eran aterradores. La pequeña división peruana consistía en el monitor Huáscar y la corbeta Unión. No eran acorazados, no eran fortalezas flotantes. El Huáscar, nuestro campeón, era un monitor de Torreón diseñado 20 años antes. Un veterano, una leyenda que durante 6 meses había mantenido en jaque a toda la flota enemiga en las famosas correrías del Huáscar. Pero era un barco pequeño, casi artesanal comparado con la amenaza que se cernía sobre él. Su blindaje, en sus partes más gruesas, apenas alcanzaba las 4,5 pulgadas. Su poder de fuego se concentraba en 2 cañones Armstrong de 300 libras en una torreta giratoria. Del otro lado del horizonte, emergiendo de la niebla como monstruos de la era industrial, estaban las 2 divisiones de la escuadra chilena. 6 barcos, pero 2 de ellos eran el verdadero terror de los mares del sur, los acorazados gemelos Almirante Cochrane y Blanco Encalada. Imaginen esto, cada uno de esos gigantes desplazaba más de 3.500 toneladas. El Huáscar, nuestro valiente monitor, desplazaba apenas 1.130. Los acorazados chilenos estaban protegidos por un cinturón de hierro de hasta 9 pulgadas de espesor. El doble que el Huáscar. Sus cañones Armstrong eran más modernos, más numerosos y capaces de disparar proyectiles Palliser, diseñados específicamente para perforar blindajes. El Huáscar podía alcanzar unos 11 nudos de velocidad, con el motor exigido al máximo. Los acorazados chilenos superaban los 12 nudos, eran más rápidos, más grandes, más mortales. En términos pugilísticos, esto no era una pelea pareja. Era un campeón de peso pluma, veterano y querido por su pueblo, contra 2 campeones de peso pesado en la flor de su juventud, armados hasta los dientes. Sobre el papel, el combate debería haber durado 10 minutos. Una masacre. Una ejecución. Las columnas de humo se acercaban, cerrando el círculo. El enemigo había aprendido la lección de los 6 meses anteriores. Ya no perseguirían al Huáscar, lo iban a emboscar. El pánico podría haberse apoderado de cualquiera.
La corbeta Unión, más rápida pero sin blindaje, era un blanco fácil. ¿Necesitaban un milagro, o necesitaban un sacrificio? En el puente de mando del Huáscar no había pánico. Había un hombre, el almirante Miguel Grau Seminario. Un marino piurano, de mirada serena y barba poblada, conocido por su pericia y, sobre todo, por su humanidad. Grau no era un caudillo sediento de sangre, era un caballero, el caballero de los mares, un título que se había ganado a pulso, incluso de sus enemigos. Meses antes, en Iquique, tras hundir la corbeta Esmeralda, no solo rescató a los náufragos chilenos, sino que envió una carta de condolencia a la viuda del capitán enemigo, Arturo Prat, devolviéndole su espada y sus efectos personales. Ese era el hombre que ahora enfrentaba el fin. Cuando vio la trampa mortal cernirse sobre sus barcos, Grau no dudó. Su primer deber era con su gente. Con la proa del Huáscar, señaló a la Unión. Dio una orden clara y concisa a su comandante: aproveche su andar y escape. Si me mantengo sin averías, forzaré la marcha en la misma dirección. La Unión, con sus potentes máquinas, viró y se lanzó a toda velocidad hacia el oeste, abriéndose paso entre la flota enemiga, que prefirió ignorarla. La presa grande, el trofeo, el símbolo del orgullo peruano, era el Huáscar. Y entonces, a las 9:19 de la mañana, Miguel Grau dio la orden que sellaría su destino y cimentaría su leyenda. Miró al almirante Cochrane, la bestia de 3.500 toneladas que se le venía encima, y dio la orden que hizo que cada oficial en el puente contuviera el aliento. Rumbo de colisión. Máxima potencia. Nos dirigimos hacia el enemigo. No ordenó la retirada. No intentó una huida desesperada. Ordenó el ataque. El monitor Huáscar, el pequeño león de hierro, viró con una agilidad sorprendente, sus hélices batieron el agua con furia y comenzó a cargar, completamente solo, contra la división más poderosa de la escuadra chilena. Iba a una velocidad suicida directo hacia las bocas de los cañones más modernos de Sudamérica. Grau tomó el tubo acústico y su voz resonó en todo el barco, no como un lamento, sino como una orden serena de un hombre que ha aceptado su deber. Preparen cañones. Abran fuego. Hoy, nos batimos por el honor del Perú. Los chilenos no podían creer lo que veían sus telémetros. El pequeño punto gris en el océano no huía. Venía a pelear. El Huáscar, el fantasma que los había humillado durante medio año, les presentaba batalla. El oficial de artillería del Huáscar, el teniente primero Melitón Rodríguez, recordaría más tarde la calma del almirante. Nos sentíamos como un junco contra un huracán, pero el almirante Grau nos hizo sentir inmortales. A las 9:40, el Huáscar disparó. Su cañón de 300 libras rugió, escupiendo una nube de humo blanco. La bala de hierro rebotó inofensivamente en el grueso blindaje del Cochrane. Eran mosquitos picando a un rinoceronte. Pero Grau no buscaba hundirlos. Buscaba una oportunidad, un golpe de suerte, quizás dañar su sistema de gobierno con el espolón. Buscaba, sobre todo, pelear con honor hasta el final. Tenía que cruzar una zona de muerte donde cada segundo podía ser el último. El aire comenzó a silbar con el paso de los proyectiles. El combate de Angamos acababa de empezar, y el mundo estaba a punto de ver de qué estaban hechos los marinos peruanos cuando la muerte los miraba a los ojos. 9:50 de la mañana. El monitor Huáscar corta el agua a 11 nudos. El barco vibra tan violentamente que los remaches parecen querer saltar de las planchas de hierro. El almirante Grau ha ordenado a la sala de máquinas de corbeta Elías Aguirre, que estaba en la torreta de artillería, gritó al ver la torre de mando destrozada: el almirante ha muerto. Sin dudar un segundo, subió a la cubierta y asumió el mando. Su orden fue simple y heroica: el combate continúa. Eran como un boxeador ciego,
golpeando al aire, sangrando, pero negándose a caer. El Huáscar, ya sin su cerebro, peleaba por puro instinto, por puro coraje. Dejen su like en el video, compatriotas, y suscríbanse al canal para acompañar esta historia hasta su glorioso final. Estamos rumbo a ser la comunidad más grande de historia peruana y cada apoyo cuenta para seguir trayendo estas sagas de nuestros héroes olvidados. El barco, con una enorme vía de agua y el timón dañado, comenzaba a girar sin control. Aguirre intentó espolonear al Blanco Encalada, en un último gesto de desafío, pero la nave ya no respondía bien. El fuego enemigo era ahora una lluvia incesante. El Cochrane, el Blanco Encalada, la Covadonga. Todos disparaban a quemarropa. Minutos después de asumir el mando, una granada impactó cerca de Elías Aguirre, volándole la cabeza y el hombro izquierdo. El segundo al mando había caído. El mando pasó al teniente primero Melitón Rodríguez, el jefe de artillería. Subió a la cubierta, en medio de la metralla, para dirigir lo que quedaba del combate. Pero una explosión en la torre de artillería lo arrojó violentamente contra la cubierta, matándolo en el acto. El tercer comandante había caído. El mando pasó al teniente Pedro Garrison, quien encontró el barco ingobernable. Los cañones de la torreta del Huáscar habían sido silenciados. Una granada había perforado el blindaje y matado a casi todos sus operadores. Los que sobrevivieron, con quemaduras y heridas terribles, intentaban seguir cargando, resbalando sobre la sangre y el aceite en la cubierta, con los músculos ardiendo, gritando insultos a los barcos chilenos. El comandante chileno, el almirante Galvarino Riveros, estaba confundido. Veía un barco peruano comportarse con una agresividad suicida, un barco que se negaba a arriar su bandera a pesar de estar hecho un colador. El coraje de Grau y sus sucesores estaba escribiendo una página que ni el enemigo podría olvidar. Estaban perdiendo el barco, pero estaban ganando la inmortalidad. El tiempo se estaba acabando. 10:10 de la mañana. El monitor Huáscar ya no parece un barco de guerra. Es una pira flotante de metal retorcido. La superestructura ha desaparecido casi por completo. El mástil principal cuelga sobre la borda como una extremidad rota. Pero la bandera peruana, desgarrada y ennegrecida, sigue ondeando. Y lo que es más increíble, los marineros sobrevivientes siguen disparando con los pocos cañones que aún funcionan, como la pequeña ametralladora Gatling de la Cofa. La situación de la tripulación es crítica. Están disparando lo que encuentran. Están luchando con fusiles desde las troneras. Imaginen la desesperación de esos hombres. Están respondiendo a proyectiles de 250 libras con balas de rifle, esperando herir a algún oficial enemigo en los puentes de mando. Es como tirar piedras a un castillo, pero nadie deja de disparar. A las 10:22, el teniente Pedro Garrison, el cuarto oficial al mando en menos de una hora, asume el control de un fantasma. El barco está completamente rodeado. La sala de máquinas está inundada. El timón está destrozado. La mayoría de los oficiales están muertos o gravemente heridos. El Huáscar, sin gobierno, solo gira en círculos, ofreciendo sus heridas a los cañones enemigos. Garrison ve que la resistencia es imposible y la rendición es impensable. Solo queda una opción honorable. Grita la orden más dura y más heroica que un marino puede dar: abran las válvulas de fondo. Que el Huáscar se hunda. Que el enemigo no se quede con nuestra gloria. Es una orden de sacrificio. Los ingenieros y maquinistas que quedan vivos bajan a las entrañas inundadas y oscuras del monitor y comienzan a abrir las válvulas para que el mar del Pacífico reclame a su león. El agua empieza a entrar a borbotones. El Huáscar comienza a hundirse lentamente por la popa. Pero los chilenos se dan cuenta de la maniobra. Quieren el trofeo. A las 10:40, varias embarcaciones con marineros armados se abordan al monitor humeante.
Los peruanos que quedan en cubierta, liderados por un garrison herido, los reciben con lo que tienen a mano, hachas, pistolas, bayonetas. Se lucha cuerpo a cuerpo sobre la cubierta ensangrentada. Pero son demasiados. Los chilenos toman el control, bajan a la sala de máquinas con el agua hasta el pecho y, tras una lucha desesperada con los maquinistas peruanos, logran cerrar las válvulas justo a tiempo. El Huáscar, con más de 1 metro de agua en sus bodegas, deja de hundirse. La bandera peruana es arriada. El combate de Angamos ha terminado. El saldo es desolador, 33 peruanos muertos, incluyendo al almirante y a la mitad de su plana mayor de oficiales. Más de 27 heridos graves. De una tripulación de 204 hombres, una cuarta parte había sido borrada del mapa. Pero mientras el Huáscar es remolcado como un trofeo de guerra, ocurre uno de los momentos más extraordinarios y documentados de la historia naval. Un momento que prueba que, incluso en la carnicería de la guerra, existe el honor entre guerreros. Los oficiales chilenos que suben al Huáscar no encuentran un barco, encuentran un matadero. La sangre corre por las cubiertas. Los cuerpos destrozados yacen por todas partes. La torre de mando es un amasijo de hierros irreconocible. Y en medio de esa devastación, ven la valentía con la que esos hombres han luchado hasta el último aliento. El propio almirante chileno, al ver los restos de Grau, ordena que sean recogidos con el máximo respeto. El enemigo estaba rindiendo tributo silencioso al Huáscar y a su comandante. Es un reconocimiento de que lo que acababan de presenciar no fue una batalla normal, fue una demostración de coraje tan pura que trascendió el odio. El almirante chileno sabía que esos hombres habían luchado como titanes. El Huáscar desapareció de la Marina de Guerra del Perú, pero su sacrificio no fue en vano. Y aquí viene el giro que nadie esperaba, el milagro de la historia. Miguel Grau, al morir, no se extinguió. Se convirtió en un símbolo tan poderoso que unió a todo el país en la resistencia. Su nombre se convirtió en un grito de guerra. Su sacrificio convenció al Perú de que, aunque perdiéramos la guerra, nunca perderíamos el honor. El peruano del milenio había nacido en esa torre de mando destrozada. El silencio volvió a Punta Angamos, pero para la memoria del Perú, la guerra por el honor acababa de empezar. Miguel Grau y los héroes del Huáscar habían perdido un barco, pero habían ganado la eternidad. Y la historia del Huáscar no terminó en 1879. Durante décadas, el barco sirvió en la Marina chilena. Pero el tiempo, que todo lo cura, transformó al viejo Monitor. Dejó de ser un trofeo de guerra para convertirse en algo más. El barco permaneció, una reliquia de guerra en un puerto extranjero, hasta que el respeto por su historia y la de su comandante creció tanto, incluso en Chile, que decidieron convertirlo en un museo. Hoy, el Huáscar no está en el fondo del mar. Su tumba no es el abismo. Está flotando, anclado en el puerto de Talcahuano, en Chile. Es el segundo acorazado más antiguo del mundo a flote, y es un santuario. Las luces de los turistas iluminan su acero reparado. La bandera peruana ondea en su mástil cada 8 de octubre, junto a la chilena. El camarote de Grau se mantiene intacto, como si esperara su regreso. En la torre de mando, una placa recuerda el lugar exacto donde el más grande de nuestros héroes se unió a la inmortalidad. Allí está. La torre de mando sigue destrozada. Los cañones apuntan desafiantes hacia el horizonte, pero el número del Huáscar todavía es visible en su alma de hierro. Incluso a miles de kilómetros de caza, en aguas que una vez fueron enemigas, el Huáscar sigue pareciendo un luchador. Las imágenes de peruanos visitándolo y llorando de orgullo dan la vuelta al mundo. No es solo chatarra. Es el monumento final a la tripulación que se negó a arrodillarse. Es la prueba de que un barco tiene el alma de los hombres que lo tripulan. Hoy, los héroes de Angamos ya no están con nosotros.
El tiempo se los ha llevado uno por uno para reunirse con su almirante, pero su legado es una lección brutal y hermosa sobre la naturaleza de nuestro pueblo. En la guerra, la tecnología importa, los números importan, el calibre de los cañones importa. Pero ese día en Angamos, nada de eso importó. Lo que importó fue la decisión de un grupo de hombres de no rendirse ante lo inevitable. Lo que importó fue que cuando la muerte los miró a la cara en forma de un acorazado de 3.500 toneladas, ellos no parpadearon. Miguel Grau demostró que un líder no es el que tiene más galones en el hombro, sino el que está dispuesto a morir primero para proteger el honor de su bandera. El combate de Angamos es la prueba definitiva de que no se puede medir el corazón de un guerrero con estadísticas. A veces, la historia la escriben los que deberían haber perdido. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Fue la decisión de Grau un acto de sacrificio sublime, la única opción honorable que le quedaba? ¿Qué habrías hecho tú en el puente de ese monitor, viendo venir a toda la escuadra enemiga? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Y dime, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video? Siempre me enorgullece ver hasta dónde llega el legado de nuestros héroes. Si este relato te hizo sentir, aunque sea un poco, el orgullo de ser peruano, dale un golpe a ese botón de like, suscríbete al canal y activa la campana, porque la próxima semana hablaremos de un soldado que, solo, capturó una ametralladora enemiga en la cordillera del Cóndor. Sí, has oído bien, un hombre contra un nido de ametralladoras. No querrás perdértelo. Soy Marco. Esto es Legado de Acero. Honor y gloria eterna a los héroes de Angamos. ¡Viva el Perú! Cambio y fuera.